Al principio no fue una elección consciente, fue una respuesta. La mente empezó a notar que estar sola generaba menos tensión que interactuar, menos explicaciones, menos malentendidos, menos desgaste emocional. Con el tiempo, el silencio dejó de sentirse como ausencia y empezó a sentirse como alivio. No porque no exista deseo de conexión, sino porque el cerebro aprendió que la cercanía implicaba riesgo. Cada experiencia pasada dejó una marca invisible, y sin darse cuenta, la persona empezó a asociar la soledad con estabilidad, con control, con previsibilidad. Estar solo ya no era algo que se toleraba, era algo que regulaba, algo que calmaba, algo que protegía. Cuando alguien se acostumbra a estar solo, no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, casi imperceptible. Al principio hay intentos, conversaciones, relaciones, expectativas, pero poco a poco la mente empieza a notar un patrón. Cada interacción trae una pequeña carga, una tensión sutil, la necesidad de adaptarse, de explicar demasiado, de justificar emociones. Y aunque ninguna de esas cosas sea grave por sí sola, la acumulación deja huella. El cerebro no analiza si vale la pena o no, solo registra sensaciones. Y si la sensación recurrente es desgaste, aprende a evitarla. La soledad, en ese contexto, no se vive como castigo, se vive como pausa, como un espacio donde no hace falta demostrar nada, donde no hay que reaccionar rápido, donde no existe la presión de ser interesante, disponible o comprensible. En la soledad no hay correcciones externas, nadie interpreta mal, nadie exige, nadie invade. Y para una mente que ha pasado mucho tiempo adaptándose, eso se siente como descanso profundo. Con el tiempo, la persona empieza a notar algo curioso. Los momentos a solas ya no generan inquietud, generan claridad. La respiración se vuelve más lenta, los pensamientos se ordenan, el cuerpo baja la guardia, el sistema nervioso se regula y el cerebro aprende una asociación poderosa. Estar solo equivale a seguridad, estar con otros equivale a alerta, no porque los demás sean peligrosos, sino porque implican imprevisibilidad. Y el cerebro humano, por naturaleza, busca minimizar la incertidumbre. Aquí ocurre un cambio silencioso. La persona ya no evita activamente a los demás, simplemente deja de buscarlos, cancela planes sin culpa, responde mensajes más tarde, reduce el círculo social sin hacer anuncios. No hay drama, no hay ruptura visible, solo una retirada progresiva. Desde afuera puede parecer frialdad, desde adentro se siente como equilibrio, como una forma de conservar energía mental. La mente racional puede decir que la conexión es importante, que los vínculos son necesarios, pero la mente emocional ya tomó una decisión distinta. Aprendió que la cercanía implica esfuerzo constante, ajustarse a ritmos ajenos, interpretar silencios, decodificar gestos. Y cuando alguien se acostumbra a estar solo, ese esfuerzo empieza a parecer innecesario. No porque no sea valioso, sino porque ya no compensa el costo interno. En este punto, la soledad deja de ser circunstancial y se vuelve identidad. La persona empieza a definirse a partir de ella. Se siente más auténtica cuando está sola, más alineada, más en control. La idea de compartir espacio, tiempo o emociones ya no se siente natural. Se siente invasiva, no de forma agresiva, sino sutil, como un ruido de fondo que interrumpe un estado interno cuidadosamente construido. Muchas veces, esta adaptación nace después de decepciones repetidas, promesas incumplidas, vínculos donde hubo que ceder demasiado, o simplemente relaciones donde no hubo sintonía emocional. El cerebro no guarda detalles narrativos, guarda sensaciones. Y si la sensación dominante fue cansancio emocional, aprende una lección simple: menos exposición, menos vulnerabilidad, menos riesgo. La persona que se acostumbró a estar sola
Suele ser funcional, productiva, tranquila. Desde afuera no parece alguien herido, pero internamente su sistema de protección está activo, no para aislarse del mundo, sino para regularlo, para dosificarlo, para evitar sobrecargas. La soledad se convierte en una especie de filtro. Todo lo que entra pasa por un criterio interno muy estricto. Suma o drena, calma o altera. Y la mayoría de las interacciones no superan esa evaluación. Con el tiempo, incluso las relaciones sanas pueden generar incomodidad, no porque sean malas, sino porque rompen el patrón aprendido. La cercanía genuina exige presencia, apertura, flexibilidad. Y eso activa nuevamente el sistema de alerta. No es miedo consciente, es memoria corporal. El cuerpo recuerda lo que significó exponerse antes y prefiere mantenerse en territorio conocido. Por eso, muchas personas que se acostumbraron a estar solas no sienten soledad en el sentido clásico. No sienten vacío, sienten autonomía, sienten coherencia interna. El problema aparece cuando esa autonomía se vuelve rígida, cuando cualquier forma de cercanía se percibe como amenaza al equilibrio logrado. Ahí la soledad deja de ser elección y se vuelve condición. El cerebro humano es experto en justificar lo que le da seguridad, construye narrativas, convierte adaptaciones en preferencias, dice que no necesita a nadie, que así está mejor, que es más eficiente, y en parte es cierto, pero debajo de esa narrativa hay una historia de ajuste constante, de aprendizaje silencioso, de protección acumulada. Acostumbrarse a estar solo no significa haber renunciado al vínculo, significa haber aprendido a sobrevivir sin él, haber desarrollado un sistema interno que no depende de otros para regularse. Y aunque eso puede ser una fortaleza, también tiene un costo invisible, porque la mente que se regula solo en soledad empieza a perder tolerancia a la complejidad emocional que trae la conexión humana. En ese estado, la persona no sufre por estar sola, sufre cuando deja de estarlo. El ruido externo se vuelve excesivo, las demandas ajenas se sienten desproporcionadas. Incluso el afecto puede generar incomodidad, porque implica expectativa, y expectativa implica posibilidad de decepción. Nada de esto ocurre por debilidad, o por incapacidad de amar, o por frialdad emocional. Ocurre porque el cerebro aprendió que la calma estaba en el retiro. Y una vez que el sistema nervioso encuentra una fórmula que funciona, se aferra a ella, no por miedo, sino por eficiencia. La verdadera transformación ocurre cuando la persona empieza a notar que su paz depende exclusivamente de la ausencia del otro. Ahí la soledad deja de ser refugio y se convierte en límite. Un límite que protege, pero también aísla. Un límite que da control, pero reduce posibilidades. Un límite que evita el dolor, pero también bloquea la profundidad. Acostumbrarse a estar solo es una forma de inteligencia adaptativa. Es la mente diciendo, así duele menos, así gasto menos energía, así me mantengo estable. Pero como toda adaptación, no fue diseñada para ser permanente. Fue diseñada para sobrevivir a una etapa. Y cuando esa etapa termina, el hábito permanece, silencioso, normalizado, invisible. Por eso, muchas personas no se preguntan cuándo empezó, ni por qué. Simplemente viven así. Se sienten cómodas, funcionales, en equilibrio, sin notar que su definición de paz excluye la posibilidad de ser vistas, entendidas o sostenidas por otro. No porque no lo merezcan, sino porque aprendieron a no necesitarlo. Y esa es la paradoja. La mente que se acostumbró a estar sola no está vacía, está llena de estrategias, de control interno, de autonomía emocional, pero también está acostumbrada a no pedir, a no esperar, a no depender. Y desaprender eso no se logra con fuerza de voluntad. Se logra cuando el cerebro experimenta lentamente que la cercanía ya no duele como antes, que no todo vínculo exige desgaste,
que no toda presencia invade. Hasta entonces, la soledad seguirá siendo el lugar donde todo se siente en orden, donde la mente respira, donde el sistema baja la guardia, no porque sea el único lugar posible, sino porque fue el único que funcionó durante mucho tiempo.